Gustavo, esto que plantea Guzmán, ¿no? Que es un mensaje ¿para quién? Para la oposición que busca despegarse. La oposición lo ha dicho textualmente, dice acá se viene un ajuste, nosotros somos oposición, no estamos gobernando, quieren despegarse de ese ajuste. Por eso está la discusión de que no quieren aprobar el acuerdo, sí una autorización para endeudamiento, pero no el acuerdo con el FMI, no quieren poner la mano ahí dentro de lo que está firmando el gobierno de Alberto Fernández. Pero es un mensaje también para Cristina y Máximo Kirchner, esto que el ministro de Economía diga, ¿es esto u otra crisis? Sí, claramente. Obviamente para los dos. Justamente la dificultad de la renuncia del presidente del bloque que le generó un ruido muy importante al gobierno. Y a esta altura del partido uno diría, todavía no sabe bien para qué. Porque inclusive más allá de la renuncia del jefe de la bancada y de los videos que saca la agrupación, cuando ustedes los interrogan algunos, ya sea en on o en off, respecto a cómo van a votar, dice, bueno, eso no necesariamente quiere decir que vamos a votar en contra. Entonces voy a decir, bueno, si no quiere decir que vas a votar en contra, ¿para qué generar semejante estado deliberativo a nivel del oficialismo que obviamente es aprovechado por la oposición diciendo, mirá, si vos querés que nosotros acompañemos esto, en el mejor de los casos, primero establecé lo que querés hacer, o con otro argumento que también suena plausible, es decir, vos querés que yo apoye algo que dentro de tu propia fuerza política no está establecido que sea lo correcto. Es natural que una oposición aproveche ese centro, digamos, o ese arco descubierto y sin arquero como para empujarla adentro. Más allá también de otro agregado. Yo creo que en estos últimos días la oposición encontró al menos parcialmente un mensaje. Decir, miren, y traduciéndolo en el proyecto, decir, está bien, te acompaño en el financiamiento. La política es tuya. Esa parte definirá vos. Porque en realidad, vamos al lenguaje más simple y más brutal. La oposición, ¿para qué está ahí? Para oponerse, ¿no? En general, el nombre lo indica. La oposición se opone, después lo hará con mejores artes, con peores artes, etc. Por el lado del oficialismo, como pasa también con todos los oficialismos, siempre también se plantea el hecho de decir, bueno, ¿es esto o la catástrofe, no? La historia argentina a veces nos ha dado las dos cosas, el esto y la catástrofe después. A veces no y a veces sí. Hay un chiste que no lo contaremos ahora, pero el famoso la muerte de Dunga Dunga, a veces sí, pero antes un poco de Dunga Dunga y tener las dos cosas. Entonces, creo que en lo que ha sucedido en estos días, hay muchas cosas cruzadas. Yo creo que el oficialismo accedió rápidamente en la Cámara de Diputados a dividir el proyecto como lo pedía la oposición. Y yo creo que eso se da en parte porque el pedido de la oposición era razonable, pero en parte también porque hay un pase de facturas del oficialismo o de una parte del oficialismo al ministro de Economía. Que entienden que se cortó solo en las negociaciones o que a lo largo de las últimas semanas le dijo a cada uno de los interlocutores internos del equipo lo que más o menos quería escuchar para ganar tiempo y después terminar haciendo una propuesta que termina como vos comenzaste la pregunta. ¿Es esto o una gran inestabilidad a corto plazo? A ver, me parece que y lo sumo a Gabriel Rubinstein, lo que no se termina de entender en la dirigencia política, hoy está ocurriendo un nuevo cisne negro. Salimos de la pandemia y hay un nuevo cisne negro. Está descolocando a las economías europeas, Estados Unidos, a todo el mundo. Porque está generando un escenario de shock de oferta inflacionario, de precios, muy fuerte, contra lo que la política económica no tiene antídoto, digamos. Porque si tenías inflación ya muy elevada y Estados Unidos estaba por subir la tasa de interés, bueno, era el antídoto clásico en estos casos. Ahora, si vos estás en este escenario y encima se te dispara el precio de los combustibles, de la energía, de los alimentos, en Europa, en Estados Unidos y también en la Argentina, los países del primer mundo no tienen antídoto para eso, digamos. Van a seguir con la suba de la tasa de interés, pero van a ir a un escenario de desaceleración económica con alta inflación, que es el peor de los escenarios posibles para los economistas. Nosotros estamos acostumbrados, hemos tenido 2018, 2019, es decir, altísimas inflaciones y recesión. En Europa, en Estados Unidos, no están acostumbrados a eso y tiene un impacto muy grande. ¿No hay conciencia un poco? Hablo siempre de la responsabilidad prioritaria dentro de los gobiernos, digamos. La oposición, como vos decís, siempre tiene una responsabilidad menor. Pero no hay conciencia de que el gobierno está en una fragilidad máxima, que está sosteniendo hoy, si se quiere, una crisis cambiaria con la expectativa de que se cierre el acuerdo con el fondo, pero basta ver lo que está pasando con los bonos, con los activos argentinos y de todo el mundo. Se está todo derritiendo, se está todo
derrumbando, con lo cual si en algún momento, en estas 2 semanas, se llega a decir se cayó el acuerdo con el fondo, en un Banco Central que tiene 0 reservas en este momento, está tratando de empezar a acumularlas, pero bueno, puede haber una crisis fuerte. Fíjense lo que decía Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, también ahí en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto y Finanzas. Hay especuladores internos y externos que presionan por una devaluación. Hemos tenido varios episodios en enero del año pasado, en octubre, y lo hemos logrado sobrellevar. Cuando un presidente del Banco Central dice hay especuladores que presionan, es que lo dicen todo, digamos. Pasan los gobiernos y dicen lo mismo cuando están en máxima fragilidad y están viendo cómo evitan la crisis siguiente, el salto cambiario, inflacionario siguiente. Gabriel, ¿vos ves que están de alguna manera jugueteando, cada uno con su juego político para el 2023, el oficialismo, la interna dentro del oficialismo, lo que se quieren despegar para quedar más o menos bien posicionado en el 2023, la oposición en un escenario muy pero muy complejo desde el punto de vista económico para la Argentina? Sí, yo diría, separaría los temas un poquito económicos y políticos. En lo económico diría, el acuerdo con el fondo es un acuerdo más que aceptable, yo lo veo muy razonable. Ahora, es un acuerdo que avala la mediocridad de este gobierno y no podíamos esperar otra cosa. Avala la mediocridad de este gobierno y nos evita los escenarios que dijo Guzmán o cualquiera puede decir que si no hay acuerdo con el fondo esto es una catástrofe. El dólar lo vas a tener enseguida el 300, vas a tener una disgregación de todo, van a prohibir todo tipo de importación, etc. Tendrías una crisis muy importante. Este acuerdo, que no es ninguna maravilla ni nada que se le parezca, es consistente, no veo que tenga un problema en particular económico y te avala un poco, digámosle así, este estado de cosas y que la economía llegue un poco mejor a 2023, a la fecha de las elecciones, y el próximo gobierno verá qué hace con los mismos problemas de siempre. Entonces, lo político, yo supongo que hay un tema. A mí me gustó cuando Carrió presentó esto, sí, bueno, busquemos separar la gestión del acuerdo de financiamiento, porque la verdad que la gestión no es solo lo que presentó Guzmán, todavía falta un montón de detalles, no solo hay dudas, por ejemplo, cuando hablan de tipo de cambio, si es promedio, si es en diciembre, esas cosas, sino que hay un montón de detallecitos, si la deuda va a aumentar y va a bajar las LELIQ, y cosas que se va a ver cuando venga el acuerdo con el fondo, escrito por el fondo en toda la carta de intención y el memorándum. Y después va a haber cosas, por ejemplo, estamos en este escenario global que vos comentaste, que es tan complicado y que va necesariamente a introducir el pedido de waivers, porque hay cosas que claramente no se van a cumplir con este escenario de guerra y que el fondo seguramente lo va a aceptar, pero que lo acepte el fondo no significa que no tengas el problema, vas a tener los combustibles altísimos, dificultades acá para que las empresas produzcan porque le van a cortar el gas, todo este tipo de cosas que se avisoran. Bueno, generan complicaciones adicionales y el manejo de la política. Y yo creo que obviamente es el gobierno el que tiene que manejar la política, con lo cual es más razonable que la oposición o el Congreso en general diga acepto el financiamiento y después el gobierno es el que ejecuta día a día y los cambios que pueden haber. Entonces yo diría, separando las cosas, el acuerdo es bastante bueno, no es malo, no es explosivo, no hay un problema de explosión de la deuda interna como comentaron algunos economistas de la oposición. Es bastante razonable, pero sí, bueno, pero no solucionan los problemas de Argentina. Y no, este gobierno no los va a solucionar, está claro que no los va a solucionar.